Buenos días, señores alumnos. Muy bien, siendo las 9:13 del día 26 de noviembre, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 29. Para el día de hoy vamos a tratar el tema de circuitos RC. A ver, señores, si me pudieran confirmar el audio y el video, si está en buenas condiciones. Sí, sí se escucha. ¿Listo? ¿El video está conforme? ¿Tienen acceso a mi pantalla? Sí, sí. Ok. Muy bien, señores. Hoy día vamos a ver ese tema, circuitos RC. ¿Ya? Es muy simple, no es tan complicado, a menos lo que nos toca a nosotros ver. Es para conocer un poco las propiedades de esta unión, de la unión de una resistencia y un capacitor. Ya hemos visto características de los capacitores. Entonces, vamos ahora a ver qué pasa cuando lo asociamos con el resistor. Recordemos que un capacitor tenía la propiedad de almacenar carga, ¿no? Carga eléctrica. ¿Listo? Tiene esa propiedad de almacenamiento de carga. Entonces, si ustedes recuerdan un poco lo que habíamos visto en esa clase, decía, en algún momento les comenté que uno de los motivos por los cuales se le utiliza el capacitor era precisamente el hecho de que podía almacenar carga eléctrica, ¿no? Y trabajaba almacenando carga y después liberando esa carga, ¿no? Entonces, ese proceso de carga-descarga de un capacitor, por ejemplo, un capacitor de placas paralelas, cuando está directamente conectado a una fuente de voltaje, es muy rápido, muy rápido, ¿ya? Entonces, en un circuito a veces se necesita trabajar un poco esos tiempos de carga y de descarga, ¿ya? Entonces, ahí es cuando se le utiliza la resistencia, que viene a ser algo así como si yo le pusiera acá una especie de regulador para que esta carga y esta descarga sea tan o menos rápida. Entonces, la resistencia, el valor de la resistencia me va a regular que la carga del capacitor sea más lenta, sea más rápida, ¿no? Según el valor de R. Un valor de R muy alto va a hacer que esta carga y esta resistencia van a ver después que nos da unos valores de carga muy rápidos o descargas muy rápidas, muy violentas, ¿no? Entonces, trabajando con estas valores de resistencia, nosotros vamos a poder conseguir unos valores de acuerdo a lo que queramos en nuestro circuito más significativos de carga y de descarga. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un circuito, tenemos una fuente de alimentación, una FEM, ¿no? Una fuente de voltaje, una resistencia, un capacitor y acá tenemos un interruptor. Ese interruptor puede estar en dos posiciones, en la posición A o en la posición B. Bien, cuando esté en la posición A, cuando este capacitor va a posición A, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener un circuito en el cual nosotros lo que estamos haciendo es conectar en serie el voltaje, ¿no? La fuente de voltaje, la resistencia y lo que es el capacitor. Entonces, cuando yo conecto acá mi interruptor en la posición A, el circuito va a quedar así, de esta manera. Entonces, la corriente que ustedes ven acá, que se va a generar a la hora que yo cierro el circuito, entonces la corriente va a venir por acá, viene, pasa el interruptor y va hacia la resistencia. Y la resistencia pasa ahí, ¿no? Se va hacia el capacitor. Entonces, el capacitor, al momento de recibir energía, ¿no? Al recibir esta carga, comienza a almacenarla. El almacenamiento de carga no es inmediato, sino sigue esta
curva característica. Sigue esta forma de curva, ¿no? En la cual empieza a cargarse, se carga, fíjense la gráfica es carga versus el tiempo, se comienza a cargar lentamente, se carga y llega a un valor máximo, lo máximo que puede almacenar el capacitor. Entonces, ahí hemos llegado ya a nuestro punto máximo, ¿no? Y ya el capacitor no va a cargar más de lo que puede soportar. ¿Listo? Entonces, ahí ya llegó al máximo de carga. Eso lo tenemos acá en esta fórmula. La carga, esta es una función del tiempo, la carga en función del tiempo sigue esta ecuación. El valor de la capacitancia por el valor de la fuente, C por E, ¿no? Todo multiplicado por 1 menos exponencial elevado a la menos T entre RC. ¿Listo? En donde nos dice el producto de la capacitancia por el voltaje, lo que me va a dar es la carga final, el valor, lo máximo que puede cargar este capacitor. Acá tenemos ese valor. ¿Listo? Y el producto RC, también conocido como tau, ¿ya? La letra griega tau, se denomina la constancia de tiempo capacitiva. ¿Ya? Es el tiempo que requerimos para llegar a un cierto nivel, a un nivel aproximadamente del 63% de carga, en la cual ya se considera un valor bastante aceptable para trabajar en circuitos. ¿Ya? Así como calculamos la carga, ¿no? La carga de almacenamiento, si recuerdan la fórmula de lo que era corriente era la variación de carga con respecto al tiempo, ¿no? Cómo varía la carga en función del tiempo, eso es corriente. Entonces, si derivamos esta ecuación, ¿no? Si la derivamos, llegamos a lo siguiente, que la corriente que va a fluir en el capacitor es igual a E entre R, el voltaje entre la resistencia multiplicado por E a la menos T sobre RC. ¿Listo? Entonces, estas son las fórmulas con las cuales nosotros trabajamos para determinar la cantidad de carga almacenada y la corriente que va a entregar este capacitor. Entonces, acá tenemos lo que se conoce como un proceso de carga del capacitor. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros al interruptor que hemos tenido acá, que teníamos acá, ahora cambiamos de posición y en vez de estar en el A, cambiamos a la posición B? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener que, al cambiar de posición, ahora nuestro circuito va a quedar de la siguiente manera. Nuestro circuito quedaría así. ¿Listo? Acá tenemos la resistencia R. Y acá tendríamos el capacitor C. ¿Listo? Y esto vendría así. ¿Listo? Y esto debería ir a tierra. Muy bien, tendríamos de esta manera. Pero para que esto funcione, el capacitor debería estar previamente cargado. Debería tener una carga inicial. ¿Sí? Debe tener una carga. Entonces, si el capacitor estuvo previamente cargado, lo que va a pasar, ¿no? Imagínense que estábamos en este sistema, ¿ya? En este circuito, el capacitor se cargó, llegó a lo máximo que podía cargarse, a un CE, llegó a lo máximo, ya no carga más, y una vez que ya cargó, nosotros cambiamos la posición del interruptor, conmutamos de la posición A a la posición B. Eso se llama conmutar. Conmutamos de A hacia B. Entonces ahora, como el capacitor tiene carga, ¿no? Tiene carga y va a producir una corriente, esa corriente va a venir ahora en este sentido, de esta manera, de esta forma. A esto se le llama un proceso de descarga del capacitor. ¿Listo? Entonces primero se cargó y ahora estamos viendo cómo se va a descargar. Se descarga,
¿no? Acá tenemos un gráfico de lo que es corriente respecto al tiempo, ¿no? En la cual lo que acá tenemos es la carga, tenemos acá su valor de carga, ¿ya? Entonces, la carga, que ¿cómo comienza a descender la carga en un capacitor? Viene desde un Q sub 0, ¿ya? Desde un Q sub 0, que era el C por E, que hemos visto anteriormente, que es lo máximo, ¿no? Multiplicado por E menos T entre RC, igual. RC, la constante de tiempo de descarga, ¿no? La misma constante de tiempo. O sea, quiere decir que el mismo tiempo de carga, ¿no? Que el tiempo de descarga. Y la corriente, en este caso de descarga, es operando, ¿no? Vamos a tener esta corriente, que es la que viene en este caso, ¿no? Acá, ¿no? Esta es la corriente con la cual se descarga. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de carga-descarga de los capacitores, ¿ya? Cuando están asociados a una resistencia, ¿ya? Tenemos estos circuitos, se llaman circuitos RC, ¿ya? Que lo que están haciendo acá es cargar un capacitor, ¿ya? Aprovechar esa capacidad de carga de los capacitores, ¿no? Para poderlos utilizar en algunos circuitos. ¿Listo? Entonces, cuando el capacitor está trabajando en las zonas de carga y descarga, carga-descarga, imagínense un circuito donde yo hiciera este proceso, es el punto B, ¿no? Este es mi interruptor S, ¿no? Cuando yo tengo, imagínense que esto lo hago de manera automática, ¿ya? De manera automática se hace todo esto. Entonces, yo tendría que al final voy a tener esta forma de onda. ¿Listo? Tendría un proceso de carga. Imagínense que inmediatamente después un proceso de descarga. Después un proceso de carga, nuevamente. Y después un proceso de descarga. ¿Listo? Como si fueran unas aletas. Entonces, hace un momento les dije que este tiempo de, este RC, este tiempo de, la constante de tiempo, a lo que me lleva es a un tiempo en el cual yo ya puedo empezar a utilizar ese valor de capacitancia y representa más o menos el 63% de la señal. Entonces, cuando ya la señal está acá, ¿no? Que viene a ser más o menos un 63%, ¿no? De toda la señal, ¿no? Significa que ya la señal hasta acá ya puede ser utilizada, ya puede ser reconocida. Entonces, los capacitores, cuando trabajan en eso de carga-descarga, me sirven, si logran visualizarlo, me sirven para yo poder conformar lo que se conoce como formas de onda. Acá tenemos más o menos la representación de una onda cuadrada. ¿Listo? Entonces, ahí es donde se utilizan los capacitores. En otras palabras, se les utiliza para hacer lo que se conoce como circuitos osciladores. Debido a esa propiedad de carga-descarga, un capacitor, ¿no? Puede trabajar como un oscilador. Y los osciladores se utilizan bastante en circuitos electrónicos para crear bases de tiempo, ¿no? Puede ser para crear moduladores cuando se quiere trabajar con señales de audio de diferentes frecuencias. Cuando uno quiere trabajar modulando señales, utilizo osciladores, ¿no? Es el principio de funcionamiento de las radios. Una radio FM necesita un oscilador, alguien que impulse la señal, ¿no? Entonces la señal de voz por sí sola no puede salir, ¿no? La señal de voz, digamos, ustedes gritan hasta donde lo máximo que se les puede escuchar, hasta ahí nomás llega la señal, ¿no? Técnicamente, ¿no? Hasta acá no te escucho, ¿no? Sigues gritando, ya no te escucho. Entonces, para que la señal pueda viajar kilómetros, ¿no? Pueda viajar grandes distancias, necesito, el término es modularla. Hacer que la señal de voz se monte en una señal mucho más rápida,
¿no? Para que viaje grandes distancias, ¿no? Entonces, esa señal rápida que yo necesito, la puedo crear a base de osciladores, en base a capacitores. ¿Ya? Ahora bien, capacitor también tiene otras aplicaciones, también en circuitos, ¿no? Almacenando energía, creando una especie de un interruptor, ¿no? Electrónico en su proceso de carga-descarga, alimentando y no alimentando circuitos. Entonces, yo les había puesto, cuando hablábamos del capacitor, del ejemplo de los televisores, ¿no? Cuando ustedes encienden un televisor o otro equipo, cualquier equipo electrónico y tiene un LED que les indica que está encendido, cuando a veces mandan a apagar, ¿no? Apagan ese equipo, ¿no? Se ve que el LED, la luz del LED comienza lentamente a descender su brillo, ¿no? Entonces, eso significa que estuvo encendido, ¿no? Gracias a un capacitor, había un capacitor asociado a él, ¿no? Los capacitores en el circuito comienzan lentamente a descargarse, ¿no? En todo el circuito se comienzan a descargar, se descargan, ¿no? Y ya recién no hay energía, ¿no? Entonces, por eso les decía que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con fuentes de alimentación, ¿no? Con ese tipo de circuitos, porque el capacitor se va a descargar a través de las resistencias del circuito. Y las resistencias del circuito van a tener un cierto valor que van a hacer que esta descarga, que acá vemos en tiempo milisegundos, pueda durar incluso segundos, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en la manipulación de equipo electrónico donde veamos capacitores, ¿no? Ya les había indicado un capacitor de los más comunes que ustedes pueden encontrar en un circuito, son, o bueno, los que representan más peligro, por así decirlo, son aquellos que tienen esta forma de una especie de un barril, ¿sí? Hay otros capacitores que tienen la apariencia de una lenteja, ¿no? Estos no almacenan mucha energía, tienen otras aplicaciones. Almacenan, pero la cantidad de energía, la cantidad de carga que almacenan no es tanta en comparación con estos. Estos sí almacenan más carga. Entonces, de este tipo es del que hay que tener más cuidado cuando se manipule, de este tipo. Muy bien, entonces, este es el proceso de carga, descarga de un capacitor. Vamos a ver acá por algunos ejemplos, porque acá tenemos un ejemplo en el cual me dice que yo tengo un resistor con una resistencia de 10 megas. Me dice, está conectado en serie con un capacitor cuya capacitancia es 1 microfaradio y una batería con una fuente electromotriz de 12 voltios. Dice, antes de cerrar el interruptor, en el momento t igual 0, el capacitor se descarga. Muy bien. Después me dice, me pide, ¿no? A, ¿cuál es la constante de tiempo? B, ¿qué fracción de la carga final hay en las placas en el momento t igual 46 segundos? Y después la parte C, ¿qué fracción de la corriente inicial permanece en t igual 46 segundos? Muy bien, vamos a plantear este problema, ¿no? De lo que está tratando es de que yo voy a tener un circuito muy similar al que hemos visto anteriormente, ¿no? Voy a tener acá una fuente de alimentación. Vamos a poner así, acá está mi interruptor, me dice. Acá tengo una resistencia y acá va a venir mi capacitor. Muy bien. Así sería nuestro circuito. Y acá, bueno, la conexión que siempre debe tener a tierra. Entonces, acá me dice que es más o menos 12 voltios. Esta resistencia es muy alta, es de 10 mega ohmios. Listo. Y acá tenemos un capacitor de 1 microfaradio. 1 microfaradio. Muy bien. Esta parte donde me dice, antes de cerrar el interruptor, en el momento t igual 0, el capacitor se descarga. Quiere decir que acá no vamos a encontrar nada de carga. No hay carga acá en este capacitor. ¿Listo? No tenemos carga. Entonces nosotros, en ese momento, la representación es la siguiente.
es así, una flechita, significa que cerramos el circuito. Cerramos ahora el circuito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora esto está cerrado, ¿sí? Esto está cerrado, y ahora la corriente va a empezar a fluir, ¿no?, de la fuente hacia los componentes. ¿Listo? Ahora empieza a fluir la corriente hacia los componentes, pasa la resistencia y va a llegar al capacitor. Y se va a empezar a producir, ¿no?, lo que es la carga del capacitor. Muy bien. Entonces, la primera parte del problema me dice que calcule la constante de tiempo. La constante de tiempo está dada por la letra griega tau. Tau es igual al producto R por C. Muy bien. Entonces vamos a calcular esta constante de tiempo. Tau va a ser igual a R, pero R es igual a 10 por 10 a la 6. Todo en unidades fundamentales, ¿sí? 10 por 10 a la 6 ohmios. Y el capacitor es un microfaradio. Entonces sería 1 por 10 a la menos 6 faradios. Listo. Entonces, tau va a ser igual a, de acá, lo que podemos ver es que 10 a la 6 con 10 a la menos 6 se va a eliminar, 10 por 1 10. T es igual a 10 segundos. Este es mi tiempo de carga o de descarga de este capacitor. Le va a tomar 10 segundos en alcanzar, ¿no?, el voltaje de 12 voltios. Cuando se empieza a cargar el capacitor, cuando empieza a cargarse lentamente. Eso es lo que me está diciendo ese tiempo. Le va a tomar 10 segundos en cargarse. Se comienza a almacenar acá cargas eléctricas que van a crear acá un potencial en este capacitor. Entonces, ¿eso cómo se va a ver reflejado? Se ve reflejado en que inicialmente, si pudiéramos tomar los tiempos de manera muy rápida, segundo a segundo, ¿no?, cada segundo yo pudiera registrar esos valores, yo me daría cuenta que inicialmente empieza con 0, idealmente, ¿no?, con 0, después pasaría a un poco más de 1 voltio, llego al primer segundo, esto sería algo así. Si fuera acá el voltaje en el capacitor y fuera el tiempo, entonces lo que yo vería sería algo así. Para un segundo, 2, 3, 4, 5 y así. Para el segundo número 1, yo vería que acá llega a un poquito más de 1 voltio. Para el segundo 2, un poco más de 2 voltios. Para el segundo 3, un poco más de 3 voltios. Y así va a ir creciendo, ¿sí? Esto va a ir creciendo. A ver, esto tiene que ir creciendo, ¿no?, de esta manera. Lentamente. Así va creciendo. ¿Listo? A eso se refiere. Le va a tomar 10 segundos, ¿en qué? En llegar a alcanzar el voltaje que tenemos en la fuente, ¿no? Un valor muy aproximado al valor del voltaje de la fuente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular la parte B. Me dice, ¿qué fracción de la carga final hay en las placas en el momento t igual 46 segundos? Bien, ¿qué fracción de la carga? Ya, vamos a ver esto acá. Muy bien. La parte B. ¿Qué fracción de la carga? Yo sé que de acuerdo a la fórmula 1, miren la fórmula como es. Q es igual a C por E, donde C por E es igual a Q sub 0. ¿Listo? Esta sería la carga total que va a registrar. Todo esto es la carga total. ¿Ya? La carga total que va a almacenar este capacitor. RC viene a ser mi tau. ¿Listo? De tal manera que la fórmula me va a quedar
de la siguiente manera. La carga en un instante dado, ¿ya? La carga en un instante dado va a ser igual a la carga total, ¿no? Multiplicada por 1 menos E elevado a menos un tiempo t sobre tau. ¿Listo? Entonces, la fracción de la carga total, que es lo que me pide el problema, dice, ¿qué fracción de la carga final o la carga total hay en las placas en el momento t igual a 46 segundos? Significa, como es fracción, entonces acá sería la carga Q con respecto a Q sub 0, ¿sí? Debe ser igual ¿a qué? A 1 menos E elevado a menos T entre tau, donde, reemplazando valores, Q entre Q sub 0 va a ser igual a 1 menos E elevado a, y acá van a reemplazar, menos, me piden a los 46 segundos, entonces 46 segundos entre el valor de tau, ¿no? Entonces acá queda 46, todo esto entre el valor de tau, que viene a ser 10 segundos. Fíjense que todo tiene que ser las mismas unidades. Entonces de acá Q entre Q sub 0, evaluando esto, ¿cuánto le sale? A ver, sería acá y en la menos 4.6. Esto le va a salir en total aproximadamente redondeado a 2 unidades decimales. Sería, y va a salir 0.99. ¿Listo? 0.99. Quiere decir que a los 46 segundos, voy a poner así, ¿no? A los 46 segundos, ¿listo? ¿No? A los 46 segundos, el capacitor está cargado al 99%. A los 46 segundos, el capacitor se cargó al 99%. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está indicando esta parte del ejercicio, ¿no? 46 segundos después, el capacitor llega a una carga del 99%. ¿Listo? ¿No? De la carga total que puede almacenar, ¿no? La carga total es Q sub 0, ¿no? Lo máximo que yo puedo almacenar en carga, estoy hablando de carga, ¿no? Yo llego a una carga del 99%, ¿no? Recién a los 46 segundos. Muy bien. Ahora, la parte C. La parte C, ¿qué me indica la parte C? A ver. La parte C me dice qué fracción de la corriente inicial, permanece en t igual 46 segundos. ¿Qué fracción de la corriente inicial? Ya, el procedimiento es similar al anterior. Yo recuerdo de acá de la primera fórmula, ¿no? Que I es igual a entre R por E a la menos T sobre RC. Donde esta división que vemos acá entre R, ¿no? Esto de acá, viene a ser mi I sub 0, mi corriente inicial. ¿Ya? Esta es mi corriente inicial. Pues mi corriente, por así decirlo, mi corriente máxima que puedo yo alcanzar, ¿no? Es la corriente que yo voy a alcanzar, ¿no? Que va a estar afectada por este, que ven acá, este factor E a la menos T entre RC. Eso lo que me va a dar es esta apariencia de carga, ¿no? Entonces, lo máximo que yo voy a alcanzar es este I sub 0. ¿Listo?
¿no? Entonces, cuando este llegue en un tiempo infinito, llegue a 1, ¿no? Entonces, la corriente va a alcanzar este I sub 0. Muy bien, entonces, esta fórmula, esto sigue siendo mi tau, sigue siendo mi tau, ¿ya? Sigue siendo mi tau. Entonces, esta ecuación la vamos a colocar acá. Y vamos a tener que la corriente I va a ser igual a I sub 0 multiplicado por E menos T sobre tau. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos la corriente. Entonces, como nos piden igual la fracción de carga de corriente, esto sería I sobre I sub 0 va a ser igual a E a la menos T entre tau. ¿Listo? Reemplazando valores numéricos, I entre un I sub 0 va a ser igual a E a la menos, y acá podemos poner 46 entre 10, ¿no? De donde I entre I sub 0 nos va a dar, a ver, esto nos debe dar 0, sin tomar en cuenta más que dos decimales, les va a dar 0.01. ¿Listo? Quiere decir que a los 46 segundos el capacitor va a disminuir su corriente y disminuirá su corriente en cuanto en 10%. ¿Listo? En 10%. O sea, ¿qué está pasando acá? Perdón, sería en 1%, ¿no? 1%, no es 0.01, claro, tiene que ser 1%. En 1%. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que al estar el capacitor en plena carga, ¿no? Se está cargando, o sea, está recibiendo carga, ¿no? Ya va a llegar a su máxima carga, lo máximo que puede almacenar, entonces su corriente se disminuye en solamente el 1%, que es lo que le está faltando para llegar al 100% de la carga total, ¿no? Entonces, el capacitor llega a un punto máximo y ya hasta ahí nomás llega a almacenar energía, o carga, ya no va a almacenar más carga. Si ya la corriente llega hasta ese punto y nada más, o sea, no es que va a seguir alimentando, ¿no? Entonces, por eso no dice, llega a se disminuye a un 1% de su carga, de su valor de corriente total. ¿Listo? Entonces, este es un proceso de carga del capacitor, ¿no? Estamos viendo cómo es la carga de un capacitor, hemos hecho algunos cálculos. Importante el tiempo, ese tiempo de carga, ¿no? Calcular ese tiempo de carga y después es trabajar con las fórmulas para lo que es carga, de carga del capacitor. Carga en cuanto a lo que es la carga eléctrica, el almacenamiento de carga eléctrica, ¿no? Cómo va a almacenar la carga. Con esta fórmula yo puedo encontrar la carga en cualquier instante de tiempo, para cualquier tiempo, ¿no? Con esta fórmula. Yo calculo la carga en cualquier instante de tiempo, a los 10 segundos, a los 5 segundos, a los 3 segundos. Al tiempo que ustedes deseen, pueden calcular la carga del capacitor, ¿no? En cuánto se encuentra el capacitor cargado. Y con esta fórmula yo puedo encontrar, ¿no? La corriente que está alimentando ese capacitor, ¿no? La corriente que se va a generar en este capacitor, ¿no? Que va a circular por este capacitor debido a la carga que se está almacenando.
¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Sí, ya pasamos la asistencia. A ver, preguntas. ¿Todo conforme? Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ya, rápidamente, a ver, por favor. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo, pero acá vamos a tratar lo que es la descarga. Muy bien. Entonces me dice, consideremos el resistor y el capacitor descritos en el ejemplo anterior. O sea, nos basamos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Si inicialmente el capacitor tiene una carga de 5 microfaradios, si inicialmente se le acabó una carga de 5 microfaradios y luego se descarga al cerrar el interruptor en t igual 0, ¿en qué momento la carga será de 0.50 microcoulomb? A ver, acá debería ser la carga, inicialmente la carga se debería ser acá 5 microcoulomb, perdón, ¿ya? Entonces acá debería haber una carga inicial con Q sub 0 de 5 microcoulomb, ¿ya? Inicialmente tiene esta carga. ¿Listo? Me pregunta en qué momento la carga Q, ¿no? ¿En qué tiempo la carga Q va a ser igual a 0.5 microcoulomb? ¿Ya? Listo. Y después me pide cuál es la corriente en ese instante. En ese instante de tiempo. ¿No? Después me pide I de t, que va a ser igual. Muy bien, entonces vayamos a ver nuestras fórmulas. Recurramos a nuestras fórmulas. ¿Y qué tenemos? Para un proceso de descarga, fíjense que acá, ¿no? Se trata de un proceso de descarga y luego se descarga al cerrar el interruptor. Entonces, para un proceso de descarga, yo tengo que mi fórmula es Q igual a Q sub 0, ¿no? Multiplicado por el exponente, ¿no? Por E a la menos T entre RC, donde RC es la constante de tiempo. Como se está basando en el ejemplo anterior, la constante de tiempo va a ser igual a 10 milisegundos. Entonces, vamos a plantear acá, en la parte A. Entonces, la parte A sería que yo tengo la fórmula que Q es igual a Q sub 0 multiplicado por E menos T entre tau. ¿Listo? Entonces, tenemos que despejar, me piden calcular el tiempo, debemos despejar tiempo. Entonces, esto va a ser igual a Q entre Q sub 0 es igual a E menos T entre tau. ¿Qué podemos hacer acá? Para despejarte, aplicamos logaritmo a ambos lados, logaritmo neperiano. Entonces, logaritmo neperiano de Q entre Q sub 0 va a ser igual a logaritmo neperiano de E a la menos T entre tau. Listo. Y ahora, aplicando logaritmos, acá el logaritmo acá va a ser que menos T entre tau va a ser igual a logaritmo neperiano de Q sobre Q sub 0. De donde podemos llegar a tener lo siguiente, que T va a ser igual a menos tau por logaritmo de Q sobre Q sub 0. Listo. Entonces, ahora sí, reemplazando mis datos, tengo que T va a ser igual a menos tau es 10 segundos por el logaritmo neperiano de Q que vale 0.5
microcoulomb, 0.5. Fíjense que es carga entre carga, ¿sí? Entonces, las dos cargas están en micros, micro. Entonces, puedo dejarlas como tal. Entonces, para no se pone por 10 a la menos tanto, pone micro sobre Q sub 0, que vale 5 micros. Listo, y ahora sí, micro con micro se elimina, ¿no? Y tengo que el tiempo en el cual se va a producir este caso va a ser igual a ver cuánto sería esto. Ya, bueno, redondeando nos va a dar que el tiempo, eso le va a salir, el logaritmo le sale negativo, menos 2.3, si quieren pueden ponerlo así, menos 10 por menos 2.3, 2.3, le va a salir que el tiempo es igual a 23 segundos. ¿Qué significa? Que a los 23 segundos el capacitor está empezando, llega a ese nivel de carga, ¿no?, de almacenamiento, ¿no? Inicialmente tenía 5 microfaradios, pero después de 23 segundos, ¿no?, de hacer la conexión a tierra, el capacitor llega a los 0.5 microcoulomb. O sea, todavía hay carga como para generar una corriente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver qué corriente es la que se encuentra en este momento en el circuito, ¿no? Entonces, vamos para acá, para la parte B. ¿Listo? Y acá me dice qué corriente. Entonces la fórmula que tenemos para la corriente es esta de acá, menos Q sub 0 por RC, ¿no? Y por E a la menos T entre tau. Entonces esto vamos a colocarlo acá. Esto va a ser, bueno, acá tenemos RC también, que es tau. Entonces esto va a ser que la corriente I va a ser igual a Q sub 0 entre tau negativo por E a la menos T sobre tau. ¿Listo? Así sería. Entonces la corriente I va a ser igual, reemplazando valores, menos la carga inicial era de 5 microcoulomb. Entonces acá sería 5 por 10 a la menos 6 sobre tau, que vale 10, E a la menos, acá, ¿en qué tiempo? ¿No? Para el mismo tiempo, para los 23 segundos, entre 10. Entonces, la corriente I a un tiempo t igual a 23 segundos va a ser igual a ver, operando acá sería menos 2.3 esto debe darles, redondeando, debe darles 5 por 10 a la menos 8 amperios. ¿Listo? 5 por 10 a la menos 8 amperios. Entonces, es una corriente muy pequeña. Es una corriente pequeñita, ¿no? Pero fíjense que, o sea, sí hay corriente. Sí, han pasado 23 segundos. Se trata de un capacitor que está almacenando poca carga, 5 microcoulomb, ¿no?
está empezando con 5 microcoulomb, imagínese ya un capacitor de más capacidad de almacenamiento que pueda llegar a los 20 milicoulomb o 100 microcoulomb, ¿no? O sea, valores más altos. Eso va a hacer que haya más carga en el capacitor y a la hora de descargarse le va a tomar más tiempo, ¿no? Perder esa carga, por lo que como todavía tiene carga, entonces la corriente que puede generar ese capacitor va a ser mayor, va a ser más grande, ¿ya? Entonces, a eso se está refiriendo. Entonces, esto más o menos viene a ser, ¿no? El circuito está de esta forma, está conectado a tierra. Acá tengo la resistencia, acá está el capacitor, este es mi R, este es mi C, ¿no? Y acá estaría así conectado a tierra. Entonces, mientras este capacitor tenga carga, mientras haya carga almacenada acá, entonces va a existir acá una corriente. Va a haber acá una corriente, ¿sí? Conforme este capacitor empieza a perder esa carga, ya la corriente también comienza a disminuir hasta llegar a hacerse cero. ¿Listo? Entonces, a eso se está refiriendo. Entonces, existe todavía una corriente. Como hay carga, todavía hay corriente. Eso es a lo que me refiero cuando uno dice, he apagado el equipo y quiero destaparlo. No, hay carga y se va a perder esa carga en esta resistencia. Esa resistencia, bueno, para el caso del ejemplo, estamos colocando una resistencia muy alta, es una resistencia de 10 megaohmios, es muy, muy alta, ¿ya? Muy, muy alta esa resistencia, por eso es que es para lograr apreciar estos valores, ¿no? Entonces, ustedes tengan presente que no toma tiempos, ¿no? Hay tiempos considerables, son 23 segundos en que esa corriente, que ese capacitor todavía va a generar una corriente. Entonces, si el capacitor fuera de mayor capacidad, esa corriente va a ser más alta y podría provocar menos. Si bien esa corriente no te va a matar, lo que sí puede provocar es que tú, sin querer, sin intención, puedas terminar dañando algún componente. A eso es a lo que uno también tiene que ir, ¿no? O sea, ustedes no van a trabajar pues, con capacitores de valores muy altos, no van a ver corrientes grandes, ¿ya? Entonces, eso no es lo de ustedes no van a ver esas cantidades muy grandes, ¿no? Entonces, ustedes van a ver capacitores pequeños, de poco almacenamiento, entonces, igual, ese capacitor va a perder la carga lentamente. Si ustedes, por error, tocan ese capacitor y tocasen la patita de un circuito integrado, por ejemplo, un terminal de un circuito integrado, esa cantidad de corriente sería más que suficiente para que ese circuito integrado, literal les digo, reviente, sin tener energía, solo con la energía que le va a proporcionar el capacitor. Ha pasado muchas veces a muchos que están armando circuitos, ¿no? Les ha pasado que han tocado dicen, voy a modificar algo en el circuito, no me está trabajándome bien, voy a modificar algo. Desconectan, apagaron, ¿no? Le quitan la alimentación, pero no se dan cuenta que el capacitor todavía está alimentado. Y a veces por apuro comienzan a tocar, a manipular y sin querer tocan el terminal del capacitor con un terminal de un circuito integrado y la corriente que está almacenada en ese capacitor, ¿no? A través de la carga, violentamente se va a descargar con ese capacitor y bueno, con ese circuito integrado. Y resulta que los circuitos integrados soportan corrientes muy grandes. Entonces, a veces esa corriente que está en el capacitor es suficiente para dañar al circuito integrado. Y como les digo, a varios les ha pasado que con circuito sin energía aparente, ¿no? Han visto cómo el circuito integrado revienta y dañándose por completo, ¿no? Y así otros componentes. Entonces, siempre que les toque armar algún circuito y vean estos capacitores y sea un proyecto que están implementando en un protoboard, protoboard es la placa donde uno puede encajar los componentes y sacarlos sin necesidad de soldarlos.
Cuando lleguen su curso de circuitos electrónicos van a notar eso. Lo mejor es esperar unos segundos para que se descargue por sí solo el circuito, o si no, sacar los capacitores. Los sacan, modifican su circuito, después tocan los capacitores, los terminales, siempre hay que tocarlos un ratito, los tocan con el desarmador, no les va a pasar nada, como les digo, son muy pequeños lo que ustedes van a trabajar, y después los vuelven a colocar. Con eso de tocar los terminales con el desarmador, lo que hago es garantizar que la carga sea cero. Y colocan y no va a pasar nada con su circuito. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Miren, acá tengo en una simulación, acá tengo un proceso de carga y acá un proceso de descarga. Acá tengo una fuente de voltaje, la resistencia, el capacitor. El capacitor, en sus características, dice voltaje inicial en el capacitor. Bueno, acá no simula, este programa no simula cargas, entonces hablamos de un voltaje, le he puesto 0 de voltaje. Y acá en este proceso le estoy colocando que inicialmente tenga 12 voltios de carga, ya de almacenamiento. O sea, ella almacenado 12 voltios, quiere decir que llegó al máximo. Muy bien, entonces cuando yo hago la simulación, obtengo estas gráficas. Fíjense, voy a agrandar un poquito. Acá tenemos la carga del capacitor, la carga, ¿no? Como llega hasta los 12 voltios de carga. ¿Ya? Según los valores que yo he puesto, le ha tomado casi poco más de 6 milisegundos en llegar al máximo, ¿no? Pero la constante de tiempo estará por acá, que es al 63% más o menos, en el cual ya se puede considerar la señal como un valor apto para trabajar. Y acá tenemos el proceso de descarga. ¿Listo? Un proceso de descarga de parte de los 12 voltios y lentamente comienza a llegar hasta los 0 voltios. ¿Cuánto le tomó? Igual, ¿no? Un poquito más de 6 milisegundos. Yo estoy colocando acá para poder apreciar, ¿no? Valores bajos de corriente. Un valor muy alto toma más tiempo, como hemos visto. Entonces, con valores bajos más rápido se carga y más rápido se descarga. ¿Listo? Muy bien, señores alumnos. Esto sería todo para la clase de hoy. Para mañana tenemos un tema, pero más que nada es informativo. ¿Ya? Lo que yo quisiera antes de que se vayan es rápidamente ver sobre sus trabajos que no han presentado. La mayoría no ha presentado muchos trabajos, han presentado unos que otros. Tengo 18 alumnos matriculados, excepto un muchacho, uno de sus compañeros, perdón, que manifestó su intención de retirarse del curso. Serían 17, de los cuales en tareas académicas tengo que 10 nada más han presentado, 7 no presentan. Tenemos igual problemas propuestos. Los problemas propuestos solo han enviado 4 personas, de los demás no han comunicado cuál es el motivo, por qué no han enviado los problemas propuestos de campo eléctrico. Bueno, no sé qué está pasando ahí, no sé si la intención es aprobar o no el curso. Pensé que ustedes querían aprobar, pero bueno, no están cumpliendo con enviarme las tareas, todo esto. El día de hoy en la tarde, en horas de la noche, ya deben tener disponible lo que son. He tenido que cambiar algunas cosas para que estemos bien con los tiempos. Inicialmente tenía un paquete de ejercicios de capacitores, circuitos, he tenido que modificarlo. Les voy a dejar unos ejercicios que van a ser pocos, en realidad van a ser muy pocos ejercicios, ¿ya? No la cantidad que hubiera querido, pero estos ejercicios los voy a dejar hoy día en la noche, con la finalidad que ustedes lo presenten hasta el día sábado. Y el día sábado, a las 5 de la tarde, yo voy a subir lo que va a ser una práctica, ¿ya? De solamente circuitos, capacitores y circuitos, ¿ya? Capacitores, circuitos y de repente una también así de carga-descarga, y un capacitor.
Miren, la finalidad de esta práctica calificada número 2 es para que aumenten su nota, porque la práctica calificada 1 tiene notas muy, muy bajas. Muy, muy bajas. ¿Ya? Entonces, por favor, tienen que levantar esas notas. Están muy, muy bajas y el examen de unidad está programado para el día martes primero. Entonces, la idea sería llegar a ese examen con unas notas aceptables para salvar esta primera unidad, para tener una nota aprobatoria en esta primera unidad. ¿Ya? La segunda unidad también tiene su complejidad, entonces no nos confiemos, no pensemos en que, no, en la segunda unidad ahí sí me pongo las pilas, no, o sea, eso de que después me pongo las pilas, eso no, en realidad no funciona, siempre pasa algo, y en segunda unidad es donde hay más trabajos, eh, más prácticas, hay que hacer más cosas, es cierre de semestre, entonces se complica más. Lo ideal es apuntar a la primera unidad para que la segunda unidad sea más descansada. Entonces, estoy revisando todavía las prácticas, estoy viendo si aumentarle algunos puntos debido a las presentaciones. Bueno, sus tareas académicas también les pedí que cuidaran las tareas académicas. Les pedí que se esforzaran con sus tareas, presentaran buenos trabajos, pero no están haciendo. Sí, sí voy a subir el material. Más bien disculpen porque no se ha podido antes, pero lamentablemente nos dieron bueno, me dieron a mí en lo personal, bueno, no sé los demás docentes, pero a mí me dijeron que por favor no utilizaran el aula virtual en estos días por el tema del Congreso. Entonces ahí como que me amarraron un poquito, ¿no? Porque han usado las mismas líneas, entonces bueno, pero hoy día sí estoy subiendo todo el material, ¿ya? Todo este material para que lo puedan revisar, ¿ya? Para que puedan hacer más que nada los ejercicios. Las personas que no han enviado los problemas propuestos, por favor, háganlo hasta el día de mañana, hasta los ejercicios que tengan. No van a tener la nota normal, pero es mejor tener alguna nota, a tener un cero. ¿Sí? Entonces, por favor, envíen los ejercicios, ya los que están faltando. Ya de la práctica calificada, bueno, ya le hemos hablado. Entonces, el día sábado, a las 5 de la tarde, yo voy a subir la práctica 2. ¿Ya? Yo subo esa práctica 2 y les voy a dar hasta las 8 de la noche para que ustedes me la retornen. Circuitos han visto, al menos no está tan complicado. Las fórmulas no son tan complejas. ¿Sí? Es más sencillo. Entonces aprovechen esa práctica 2. Aprovechen en hacer los ejercicios de la práctica 2 y tratar de levantar su promedio de cara al examen de unidad. ¿Listo, señores? Entonces, mañana cerramos. Vamos a tener el día de mañana para ver algunos aspectos generales de lo que ha sido la corriente. No se preocupen, eso son temas generales. Y el día lunes afinamos cualquier temita para el día martes. Lunes y martes afinamos cualquier tema para que el día martes den bien ese examen de unidad. ¿Ya? Antes de entrar al otro tema, para no mezclar. Muy bien, señores. Entonces, ya hemos visto el tema de las calificaciones. Por favor, pónganse al día los que faltan. ¿Ya? Entonces ya mañana continuamos. Bien, señores, hasta luego.